Bienvenidos al capítulo 20 de este curso de Excel nivel avanzado. En esta oportunidad vamos a aprender a importar y exportar archivos CSV en Microsoft Excel. En primer lugar vamos a ver qué es un archivo CSV, ¿no? En sí los archivos CSV vienen de las siglas en inglés de las palabras separate values, ¿no? O sea, valores separados por comas. Ya, son un tipo de documento en formato de texto simple, el cual nos va a permitir representar datos de una tabla y separarlos por, punto y coma o comas. ¿Ya? Y bueno, esto nos va a servir para poder trabajar quizás nuestra información a nivel de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo exportar la información que tengo en el Excel a una base de datos, ¿no? en SQL Server o MySQL, o podemos también trabajarlo con otras aplicaciones como el AutoCAD LAN. ¿Ya? Entonces todo archivo CSV va a tener un delimitador, ¿ya? Entonces, o un separador. Entonces lo vamos a ver esto acá. ¿Ya? En sí vamos a ver también para qué sirven estos archivos. ¿Ya? Como les explicaba, normalmente sirve para importar o exportar información de bases de datos de una aplicación. Por ejemplo, puede ser desde el Excel, ¿no? Yo puedo importar, ¿no?, la información de la base de datos y también exportar, ¿no? Ahora, no solamente el Excel, ¿no? También el CSV también es usado por la mayoría de lenguajes de programación para también trabajar con las bases de datos que más son comerciales, ¿no?, actualmente. Ahora, todos los programas o hojas de cálculo que tenemos en el mercado, ya entre ellas el Microsoft Excel, nos van a permitir crear, ¿no?, o guardar con este formato de CSV, ¿no? Entonces, al momento que nosotros tengamos ya nuestra hoja de cálculo, podemos convertirlo a CSV, haciendo uso de la opción guardar como. Dentro de las aplicaciones más conocidas que utilizan este formato están el SQL Server, MySQL, Oracle, AutoCAD LAN y Moodle, ¿no? Ya, acá la primera línea son de motores de base de datos. En sí, todos los gestores, esto solamente es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero hay más, ¿no? La mayoría o todos trabajan con este formato CSV para importar y exportar. Y el AutoCAD LAN también trabaja con ese formato. Nos permite exportar su información a CSV y posteriormente para hacer un análisis con el Excel y poder también trabajar, ¿no?, en conjunto con el Microsoft Excel. El Moodle también trabaja con este formato. Ya, el Moodle es una plataforma e-learning. Y para la gestión de los usuarios o digamos de la base de datos también nos va a pedir que trabajemos con este formato CSV. Ya, entonces ahora vamos a pasar ya a la parte práctica. Yo me voy a dirigir al Excel y les voy a hacer un ejemplo con este formato CSV. ¿Ya? Entonces, acá tengo un documento, es una base de datos, una tabla, ¿no?, diríamos, ¿no?, una hoja de cálculo, ¿ya?, de artículos de cómputo, el cual contiene 6 campos. El primero es para la ID del producto. Tenemos en el segundo campo el nombre del producto. Y en el tercer campo tenemos la marca del producto. En el cuarto campo tenemos el modelo. En el quinto campo tenemos el precio, ¿no?, en soles. Y finalmente, tenemos el stock. Y entonces, yo quiero, tengo una base de datos en MySQL, ¿no?, y quiero subir esta información a mi base de datos, ¿no?, para que esté disponible en mi aplicación web. Entonces tengo que
convertir toda esta información a formato CSV, ¿eh? Porque así como está en formato XLSX no voy a poder quizás hacer que mi base de datos en MySQL se conecte, ¿no? a esta información. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir este archivo a ese formato CSV. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que hacer, tengo que guardar ya el archivo. Entonces voy a mostrarlo con mi puntero. Vamos acá. Ya. Lo primero que tengo que hacer es dirigirme al menú archivo, ¿ya? Y luego a la opción guardar como. Ya, hago clic en guardar como. Acá el Excel me va a mostrar varias opciones, ¿ya? Entonces en este caso yo lo voy a guardar en mi computadora. Para eso hago clic acá en examinar, ¿ya? Hago clic en examinar. Listo, acá el Excel me va a preguntar dónde deseo guardar, ¿no? Entonces yo acá le voy a colocar el nombre al archivo y en la parte donde dice tipo voy a cambiarle el formato para CSV. Ya, entonces vamos a trabajar eso. Le pongo acá capítulo 21 CSV. Y acá en el tipo voy a elegir este formato de acá, CSV delimitado por comas. Ya, hago clic nuevamente, CSV delimitado por comas. ¿Ya? Ahora, aparte de eso también tenemos otro CSV, ¿eh? Tenemos el formato Macintosh y el DOS, ¿ya? Eso dependiendo de la aplicación que ustedes están utilizando para gestionar esta información. Bueno, les va a poner entre sus requisitos en qué tipo de CSV necesitan, ¿no? En Macintosh o en DOS. Ya, en el caso nuestro lo vamos a trabajar con el CSV delimitado por comas, ¿ya? Entonces le pongo guardar y ya está. Y entonces ahora, miren, ya cierro esto. Entonces ahora voy a dirigirme al directorio donde guardé el archivo CSV. Ya, este es el archivo original, ya el formato XLSX. Y me voy a ir acá al directorio donde guardé. Acá tengo el archivo CSV. Ya, y acá me dice también en el tipo de archivo. Me va a salir que es archivo de valores separado por comas, ¿no? De Microsoft Excel. Y entonces abro el archivo. A ver, y ya está. Miren, se van a dar cuenta que cuando yo convierto al formato CSV, lo primero que se va a perder es el formato. ¿Ya? Los colores, las imágenes y todas esas cosas que han agregado a su hoja de cálculo va a perderse, ¿no? Y entonces, ¿esto por qué? Porque ya, como lo había mencionado antes, el archivo CSV es un archivo de texto plano que, bueno, lo que nos va a ayudar es básicamente a gestionar la información. Ya no, el formato no, va a quedar digamos, de lado. Y entonces acá ya vemos que toda la información quedó de lado y ya bueno, solamente tenemos la información ha quedado de este lado, ¿no? Pero ya el formato ya no ha sido considerado, ¿ya? Y entonces ahora este archivo yo lo puedo abrir ya no solamente con el Excel, también lo puedo editar con, acá miren, por ejemplo, con el bloc de notas, ¿ven? Y acá lo vamos a ver de mejor manera porque acá miren, vamos a ver que el archivo ya está generado y podemos ver, mira, que entre cada producto o digamos entre cada campo está separado por punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Y entonces, por ejemplo acá, producto 01, punto y coma, teclado, punto y coma, me sale la marca, luego otro punto y coma, me sale el modelo, un punto y coma, me sale el precio en soles y finalmente el stock, ¿no? Está separado por puntos y comas. Y entonces, esta información me va a ayudar a digamos a exportar todo lo que tenga acá a una base de datos o otra aplicación, ¿no? Ahora yo puedo reemplazar toda esta información haciendo uso de acá del menú de edición
y donde dice reemplazar, le voy a poner acá, por ejemplo, punto y coma, y le pongo que lo reemplace por una coma. Ya, así ve. Y le pongo reemplazar todo. Y con eso ya tengo el CSV separado por comas, ¿ya? Esto siempre y cuando se requiera, ¿ya? Porque hay aplicaciones que sí trabajan con el punto y coma, y hay algunas aplicaciones que no, que te van a pedir que esté separado por comas. Entonces eso hay que tener bastante en cuenta. Esto va a depender bastante de la aplicación que ustedes van a utilizar. Y entonces si van a utilizar un gestor de base de datos, ahí les va a indicar cuál es el separador permitido, ¿ya? Entonces no hay que confundir eso, ¿ya? No todas las aplicaciones te van a pedir el mismo separador. Y entonces ya tenemos el archivo. Ahora vamos a crear un nuevo archivo para hacer el ejemplo importando los datos, ¿ya? Hasta el momento todo lo que hemos hecho es exportar, pero ahora vamos a importar. Entonces sí, voy a crear un nuevo documento, ya, y voy a importar los datos que, bueno, he exportado para CSV, ¿ya? Para importar CSV tengo que dirigirme al menú datos, me voy ahí y voy a ir a la opción donde dice obtener datos, o también podemos usar desde texto CSV, ¿ya? Entonces voy acá, miren, también ahí desde esta opción tenemos desde un archivo, y podemos seleccionar acá desde el texto CSV. Y entonces voy a hacer eso, hago clic en obtener datos desde un archivo y voy a elegir la opción desde el texto o desde texto formato CSV. Ya hago clic en esta opción y voy a seleccionar la opción que dice acá, capítulo 21 CSV, ¿ya? Le hago clic en importar. Y acá el Excel ya me va a detectar, mira, automáticamente toda la información que contiene este archivo CSV y lo va a dividir en columnas, ¿eh? Ya está dividido en columnas. Y acá me detecta que, bueno, el delimitador que está configurado el archivo es el punto y coma. Y entonces yo puedo configurar acá también para que sea por coma, pero como este archivo está delimitado por puntos y comas, entonces ya no va a configurarlo de la manera correcta. Miren, ¿ve? Está con punto y coma. Entonces todo lo va a juntar en una misma columna, ¿ya? Porque no va a detectar ninguna coma. Entonces yo tengo que poner acá punto y coma. Ya, ahora sí, ven, me ha separado la información por columnas, haciendo un salto en cada punto y coma que encuentre, ¿no? Y ahora vamos a hacer algo más acá, ¿ven? Por ejemplo, que me dice detección del tipo de datos, me dice basado en las primeras 200 filas, ¿no? Entonces el Excel va a detectar automáticamente el tipo de dato, ya sea general, texto, numérico o moneda, en base a la información que contengan las 200 primeras filas de este archivo CSV, ¿ya? Ya, le pongo a ver, clic acá en cargar y ya está, ¿ven? Ya tenemos el archivo CSV en el Excel, ¿no? Y también ya puedo ver que acá tengo sus filtros también, miren. Tengo los filtros. Si yo hago clic acá, me va a servir para filtrar la información. Y entonces tenemos ya todo el archivo CSV. Ya, entonces yo puedo también cambiarle acá el estilo y todo eso, ¿no? Y si le hago doble clic también voy a tener acceso al editor de Power Query y vamos a poder también trabajar algunas fórmulas o también hacer alguna edición en el formato de los datos, ¿no?, que tenemos acá. ¿Ya? Entonces ese es el trabajo que se hace con el CSV, ¿no?
Ahora voy a hacer otro ejemplo, bueno, con con el mismo archivo CSV, pero esta vez vamos a, antes de, bueno, de ya plasmarlo acá en la hoja de cálculo, lo vamos a trabajar en el Power Query, ¿ya? Entonces nuevamente nos vamos a datos, y esta vez hacemos desde la opción, desde texto CSV, ¿ya? Hacemos clic ahí, vamos a seleccionar el mismo archivo y le ponemos importar. Y acá tenemos bueno, la consulta, ¿no? Tenemos todos los campos y la información, ¿no? Y si yo quiero, bueno, antes de que se plasme esto ya en mi hoja de cálculo, puedo hacer clic en transformar datos y puedo editar todo esto acá, el tipo de dato, puedo agregar más columnas o configurar algunos, digamos, cómo se va a presentar la información, ¿no? Todo eso lo puedo configurar antes de ya plasmarlo acá, ¿no? También voy a poder plasmarlo después, ¿no? Pero ahora vamos a plasmarlo antes, ¿ya? Entonces cuando yo hago clic en transformar, voy a ver que se me abre una ventana que es el editor de Power Query. Y acá tengo ya todas los registros, ¿no? Ya, por ejemplo, yo hace un rato cuando hice el ejemplo me salió todo esto, ¿no? Lo normal es que, bueno, cuando quiero trabajar con información debería descartar esto. Ya solamente desde el encabezado nada más, ¿no? Entonces para ello, por ejemplo, acá en el Power Query vamos a tener una opción que nos va a permitir hacer que, bueno, la primera fila como encabezado, ¿no? Entonces ponemos acá, por ejemplo, y ya está, ¿ven? Tenemos otro aspecto. Ahora también tenemos acá en este Power Query, vamos a tener la posibilidad de elegir qué columnas nos va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a quitar algunas. Ya estamos quitando, ¿eh? Vamos a solamente, ahora vamos a nuevamente a elegir columnas. Ya, en este caso voy a quitar, no quiero que me muestre el stock. Ya, esta es la 4, pues, si no me equivoco. Acepto. Ajá. Ya solamente estoy seleccionando qué columnas me va a exportar, ¿no? Ya, listo, ya tengo todo. ¿Qué más puedo hacer? A ver, acá puedo en transformar. Puedo configurar el tipo de fecha, el tipo de hora, ya si en caso estamos trabajando con datos de ese tipo, ¿no? Ya, siempre y cuando estemos trabajando con ese tipo de datos. Ya también podemos crear, por ejemplo acá hay una opción para agregar esta columna acá. Podemos agregar una columna. Ya, podemos agregar una columna acá. Y bueno, eso también nos ayudaría, ¿no? Siempre y cuando nos falta alguna columna ahí, ¿no? Ya, por ejemplo, acá podríamos ponerle cualquier cosa, ¿ya? Le ponemos algo. Y ahí vamos a ver qué se agrega, ¿verdad? Y entonces todo eso nos va a permitir hacer el Power Query, ¿no? Finalmente, ya cuando yo tenga todo ya mi tabla ya bien configurada, le pongo clic en cerrar y cargar. Ya está, ¿eh? Tenemos ya nuestra consulta al archivo CSV ya lista, ya ¿ven? Tenemos acá en nuestra hoja de cálculo. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? En pocas palabras, el archivo CSV es de los formatos más utilizados para importar y exportar información entre hojas de cálculo y, bueno, bases de datos, ¿no? Más que nada para eso, para los motores de base de datos nos va a ayudar a compartir la información, ¿no?